Bueno, le hemos contado de la decisión de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que no va a repostular a un nuevo periodo en la ONU. La expresidenta dijo que regresará a Chile porque el país la necesita. Ese fue su mensaje. Vamos a conversar sobre este tema, sobre el regreso de Michelle Bachelet al país. Estamos con el doctor en Ciencias Políticas, académico además de la Universidad de Talca, Mauricio Morales. ¿Cómo está, Mauricio? Hola, Mauricio. Hola, Sebastián Fresia. Gusto saludarlos nuevamente. Igualmente, gracias por conversar con nosotros. Bueno, Mauricio, ayer tras el anuncio de la expresidenta, que fue bien temprano en su mensaje donde aclara que vuelve a Chile, hubo muchas reacciones políticas y eso ya nos da algunas luces, ¿no?, de lo que significa. Pero, ¿qué interpretación haces tú del efecto que puede tener en el escenario antes del plebiscito, que es hacia donde apunta fundamentalmente el objetivo de la llegada de Michelle Bachelet? Bueno, en primer lugar, las encuestas siguen mostrando que el rechazo está por sobre el apruebo, independiente de la distancia que muestra cada uno de sus estudios. Por ejemplo, CADEM muestra una distancia de 3 o 4 puntos según la semana que estamos midiendo, y otras encuestas como Pulso Ciudadano dan mayor ventaja al rechazo. El caso de la CEP es muy particular porque ahí se deja de manifiesto que existe cerca de un 37% de personas que aún están indecisas. Dicho eso, en un contexto tan complejo como este, en que la ciudadanía debe decidir por un texto constitucional que va a tener cerca de 30.000 palabras, lo que funciona muy bien son los denominados atajos informacionales. ¿Qué es lo que es un atajo informacional? Precisamente la función que cumplen algunos líderes políticos con el fin de ahorrarle de información a la ciudadanía. El hecho de que la presidenta Bachelet llegue a Chile o haga campaña en favor del apruebo inmediatamente va a activar a ese electorado que a lo mejor no está dispuesto a leerse las 30.000 palabras, pero sí está dispuesto a escuchar la postura de la expresidenta. En cuarto lugar, y esto es muy importante, Sebastián Fresia, si es que uno hace un análisis de los indecisos, se percata de lo siguiente. En primer lugar, son predominantemente mujeres. En segundo lugar, son personas de 55 años o más. Ajá. En tercer lugar, son personas que vienen de extracción popular. Y en cuarto lugar, son personas de la política. Si es que ustedes me preguntaran estos predictores el año 2005 o el año 2013, yo les diría que son los predictores de voto de Michelle Bachelet. Hoy día, esos mismos predictores son los que actúan para explicar las tasas de indecisión en Chile. Por eso es tan estratégico el simple hecho de que la presidenta Bachelet regrese al país. Sí, ahora lo que comenzó a resonar desde que se conocía la noticia era que en momentos bien importantes ha aparecido la figura de una u otra manera, y ahora de manera mucho más concreta. Pero también, y a la vez, quizás en línea con los puntos que mencionabas, Mauricio, ¿tiene que ver con que hay una idea definida de quienes votan rechazo, por ejemplo, o de quienes votan apruebo? Ahora, ¿está acá en este 37% de indecisos o que se van a guiar quizás más que por un texto, sino que por la propaganda, ¿no?, electoral de aquí al plebiscito? Sí, ese grupo tiende a reaccionar al finalizar el periodo de campaña electoral. La campaña va a comenzar una vez entregado el texto constitucional. 30 días antes se va a dar inicio a la franja televisiva. Por lo tanto, fíjate en la siguiente idea. La gente que rechaza lo hace fundamentalmente por las características del mensajero, que son los convencionales, no necesariamente del mensaje, porque aún no se leen y a lo mejor no van a leer el texto constitucional completo. En consecuencia, es muy probable que los convencionales del apruebo no figuren mucho en la franja televisiva, como tampoco en la campaña, salvo aquellos que quieran realizar el trabajo territorial que implica la infantía electoral, obviamente tal, pero a nivel público el apruebo va a necesitar un rostro político que sea capaz de suplir las falencias que hoy día muestran los convencionales en calidad de mensajeros. De ahí la presidenta Bachelet, dada la estructura de
socioeconómica y sociodemográfica de los indecisos podría tener un efecto muy sustantivo. Es cosa de mirar lo que pasó en la última elección presidencial. Si bien el presidente Boric siempre llevó ventaja sobre José Antonio Kast, sin perjuicio de que algunas encuestas arrojaran un empate estadístico, una vez que se reunió con la presidenta Bachelet, que recibió el apoyo institucional del bacheletismo, Boric comenzó a incrementar sus niveles de ventaja por sobre José Antonio Kast. Dime, Sebastián. Sí, y esto significa que así como Michelle Bachelet puede tener un rol, los expresidentes, pienso en particular en Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, ¿podrían también tener su propio rol dentro de este escenario o es un caso particular con Michelle Bachelet? Un caso particular con la presidenta Bachelet, yo diría que cualquier cosa que diga o haga el presidente Piñera va a atentar contra la opción que hoy día representa el rechazo. El rechazo se está tratando de posicionar como una alternativa ciudadana, pero al parecer los dirigentes políticos de la centro-derecha no entienden que su presencia lo único que hace es fortalecer al apruebo. De hecho, salieron de manera inexplicable a criticar a la presidenta Bachelet, que pretende judicializar el proceso constitucional, dado lo que ha hecho la Comisión de Armonización. Pretenden encabezar una propuesta constitucional desde el Congreso en caso de que gane el rechazo. Ninguna de esas tres opciones es razonable y las tres acciones están destinadas al fracaso. Consecuencia de que el presidente Piñera de posicionarse como un líder de esa opción, el rechazo va a perder no por poco. Luego, el caso del presidente Lagos es mucho más complejo. Yo dificulto muchísimo que el presidente Lagos llame a votar rechazo. Eso lo que no va a ocurrir, pero lo que sí podría ocurrir, llame a votar un apruebo, pero un apruebo más para reformar, para consolidar. Condicionado. Será un apoyo mucho más tibio. Ahora que me imagino que hay muchos gestos políticos, como por ejemplo el nombre de Michelle Bachelet, que pueden incidir en aquellos indecisos, en ese grupo importante del que hablábamos, Mauricio. ¿Y qué decisiones que tome la convención en las próximas semanas van a ser importantes? Lo pregunto principalmente por esta presencia o no presencia de los exmandatarios. Sí, ahí yo quiero ser muy claro y a lo mejor el tono de mi respuesta no les va a gustar, pero me parece, Fresia Sebastián, increíble que la Convención Constitucional haya decidido no invitar a los expresidentes. Cierto, esto debe ser ratificado por el Pleno, pero renunciar a la invitación de los presidentes significa reconocer la República de Chile, en que el presidencialismo como institución, la presidencia como figura, son muy relevantes para los chilenos y es entendida como un punto de unión. La respuesta más llamativa fue de uno de los vicepresidentes, que dijo, que transparentó un hecho muy simple, y es que si iba el presidente Piñera, entonces algunos convencionales se podían sentir incómodos. La pregunta es, ¿no se pueden controlar los convencionales en caso de que vaya el presidente Piñera? ¿Cuál es el nivel de polarización que existe en la convención, que no son capaces de respetar a un expresidente de la República, para bien o para mal? En tercer lugar, ¿implica eso que la Constitución es escrita para un sector político? Esas preguntas me parece que son sumamente sensibles. Espero que el Pleno eche para atrás esta decisión, que los expresidentes estén presentes en ese acto tan republicano y tan significativo para el país. Ahora, ¿cuál es la señal, crees tú, Mauricio, que se está dando entonces desde el Pleno al tomar una decisión de este tipo? Porque pareciera que el problema se especifica respecto a Sebastián Piñera, pero también pareciera que hay otro intento por separarse quizás de una institucionalidad pasada, ¿no?, representada por los expresidentes. Sí, y hay un debate que es del origen, que es el poder constituyente versus el poder constituido. Claro. Recuerden ustedes que cuando se inició esta discusión, es decir, el debate en la convención, una de las cuestiones o de las banderas que defendieron los convencionales fue que el poder constituido no podía incidir en el poder constituyente. Sin embargo, a nivel institucional, el contacto es inevitable, tanto así que el próximo Congreso, más bien este
este Congreso va a ser extraordinariamente poderoso por la sencilla razón de que deberá dictar leyes y reglamentos que en total se aproximan a las 120 o 130 normas. Sí. En consecuencia, este Congreso va a tener que echar a andar la máquina nueva que representa la nueva Constitución. Pero en el caso de los expresidentes va más allá. Estas son figuras de la República, insisto, para bien o para mal. El hecho de desconocer la República le da más argumentos al rechazo para luego decir que esta Constitución prácticamente quiere dividir al país y no reconoce las instituciones más tradicionales de la República. Mauricio, para finalizar, ¿qué incidencia puede tener esta carta contra el plan B de un sector importante, ¿no? de ahora de parte del oficialismo en cuanto a que haya un rechazo, pero en caso de ganar el rechazo haya una opción B para trabajar en el cambio? Va a traer una profunda división en la democracia cristiana. Hoy día la democracia cristiana está dividida ideológicamente en función del apruebo y el rechazo, también dividida estratégicamente porque de cara a los próximos comicios de alcaldes, concejales, de elecciones legislativas, no va a tener con qué empezar. De hecho, desde el Partido Socialista ya han notificado a la democracia cristiana, no quieren seguir formando pacto electoral con ellos y por lo tanto la democracia cristiana, si se inclina por el rechazo, entonces va a tener que pensar en una nueva estructura de coalición, pero naturalmente va a traer como efecto una fractura mucho más manifiesta en la DC, porque tenemos a un grupo de senadores, una Proboste y Chumilla, que están en contra mal denominado Plan B, y la senadora Rincón y el senador Walker a favor de, yo le llamaría más plan alternativo, porque en el plebiscito hay el plan A, que se le aprobó, el plan B, que es el rechazo, y este plan alternativo corresponde a una propuesta constitucional solo en caso de que se imponga el rechazo. Bien, Mauricio, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Nos vemos, Mauricio. A ustedes. Gracias.